Le bendiga a todos, hermanos. Bendiciones del Señor para ustedes. Le habla el pastor Alma Irena, pastor de la Iglesia Misión Alcance Global. Saludo a todos los miembros de nuestra iglesia y también a todas las personas que nos están escuchando este día. En esta oportunidad quiero presentarles el mensaje cómo prepararnos para irnos con el Señor. Hemos visto que la venida del Señor, y conforme a todos los eventos actuales que estamos teniendo a nivel mundial, vemos que esa venida cada vez se acerca. Con toda seguridad creemos que esa venida está sumamente cercana. Estamos hablando de años, pero poquitos años, muy pocos años. Sé que en otros momentos las iglesias han dicho algo al respecto, que el Señor viene pronto, y es cierto, el Señor viene pronto, pero hoy más que nunca todos los eventos mundiales apuntan a una venida inminente, y antes de que los tiempos de gran tribulación ocurran, porque todavía estamos apenas en tiempos de dolores e inicio de dolores, creemos que el Señor va a arrebatar a su iglesia. Creemos que el Señor está preparando a su iglesia en estos momentos para que la iglesia entonces sea tomada por el Señor, no sin antes participar nosotros de la gran cosecha que se viene en el planeta Tierra por misericordia que el Señor tiene para todos nosotros. ¿Cómo prepararnos para irnos con el Señor? La palabra de Dios dice en Mateo capítulo 7, versículo 21, que no todo el que le dice a él Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y en Hebreos 12:14 dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no es cualquier persona el que entrará en el reino de Dios. En algún lugar en la Biblia dice, fuérzalos a entrar. Y que muchos querrán entrar, pero que tampoco podrán. Entonces, bienaventurados aquellos de los cuales Dios tiene misericordia para que reciban entrada en el reino de Dios. Yo le haría una pregunta en esta mañana a usted. Si el Señor viniera hoy, en el momento en que menos usted lo piensa o lo espera, ¿se encontraría usted listo para irse con Él? Si el Señor viniera hoy, ¿estaría usted listo para irse con el Señor? ¿Está preparado usted? Ahora, ¿es necesaria? Podríamos preguntarnos, ¿es necesaria una preparación? ¿Cree usted que tal vez no sea importante prepararse? ¿Realmente el Señor arrebatará a los que son de Él? Bueno, estas son algunas de las preguntas que nos podemos hacer, a la cual espero que tal vez en esta sesión o en la próxima, a más tardar, tengamos respuesta muy clara al respecto. Ya lo he predicado en las reuniones pasadas sobre esto mismo, pero es importante reincidir en el mensaje para que no se nos olvide cuál es nuestra función, cuál es nuestro rol, cuál es nuestro llamado y qué es lo que tenemos que hacer en estos últimos días que le queda a la iglesia. Mateo capítulo 24, versículo 44 dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Que la venida del Señor, de una u otra manera, tanto la segunda venida como el arrebatamiento, porque son dos eventos diferentes, algunos mezclan los dos eventos, y las personas que mezclan los dos eventos están hablando entonces del arrebatamiento en la segunda venida al mismo tiempo, pero vamos a ver que no es apoyada por la Escritura este tipo de interpretación, y lo veremos en un momento ya más tarde en este mensaje. Juan capítulo 13, versículo 36. Juan capítulo 13, versículo 36. Le voy a invitar que usted abra su Biblia y vamos a usar este tema como base de este mensaje en este día. Juan capítulo 13, versículo 36. Que dice así, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después.
Vuelvo a repetir. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Bueno, Pedro estaba pensando muy terrenalmente, pero Jesús estaba pensando en el sentido de que él iba a subir al Padre, él iba a la morada de Dios, a la morada del Padre. Entonces le dice, ahorita no me puedes seguir, pero después me vas a seguir. ¿A dónde? A la morada con el Padre. Esto es importante porque muchos creen que el arrebatamiento va a ser de tal forma que cuando el Señor venga en su segunda venida, la iglesia sea arrebatada e inmediatamente al mismo tiempo, entonces desciende. Y vemos que no. Aquí claramente Jesús le dice a Pedro que lo va a esperar. De alguna forma dice, me seguirás después. O sea, que va a estar después, en el mismo lugar donde él va a estar. Versículo 38, Jesús le respondió, tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Seguimos en el capítulo 14, versículo 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y aquí es donde quiero enfocarme en el capítulo 14, en los primeros versículos. Leyendo la Nueva Versión Internacional, para que quede un poco más claro, en un español un poco más actualizado, dice así, no se angustien, versículo 1, no se angustien. ¿Por qué le dice que no se angustien? Bueno, porque el Señor les dice, donde yo voy ahorita, ustedes no me pueden seguir, pero me seguirán después. Ellos se incomodaron, ese era su maestro, ya 3 años de estar con él, pensaron que iban a estar pues gran parte de todo el desarrollo de todo el reino de Dios en Israel. Recuerden que a Jesús le seguían muchas personas, eran multitudes las que se congregaban frecuentemente con él. A él le seguían las sanidades, le seguían los milagros, y su palabra era pues de tal forma, de tal manera que hacía que los corazones de las personas que escuchaban su palabra fuesen tocados por el Espíritu de Dios. Entonces les dice en el versículo 1, no se angustien. Leyendo en Nueva Versión Internacional, versículo 1, capítulo 14. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. Y es lo mismo hoy en estos tiempos. El Señor nos dice de igual forma, no te angusties, confía en Dios y confía también en Jesús. En el hogar de mi Padre, hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. O yo escuchó, hermano, escuchó lo que está diciendo acá la palabra de Dios. Que el Señor está preparando viviendas, un lugar, y que Él va a venir para llevárselos con Él. Pero después, y si me voy, versículo 3, y se lo preparo, o sea,
las moradas o las viviendas, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. ¿De dónde está el Señor? ¿De dónde iba a estar el Señor? A la derecha del trono del Padre. Entonces, en el cielo, no bajando a la tierra, no. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Ahora, aquí le dice, vendré para llevármelos conmigo. Eso dice en una versión internacional. Y en la Reina Valera dice, os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Es obvio que ellos van a tener que ir al cielo ahí. Y bueno, esto es básicamente la versión del arrebatamiento dicho por Jesucristo con sus propias palabras, de que sí existe un arrebatamiento. Fíjese bien que esto no tiene sentido para nada si hubiese un arrebatamiento al final de la tribulación, porque si al final de la tribulación fuese el arrebatamiento, entonces la iglesia subiría cuando el Señor viene y todo ojo le verá, subiría, la iglesia subiría y al mismo tiempo que sube bajaría. Y entonces, ¿qué sentido tiene que el Señor prepare un lugar? Dice, no se angustien, hay muchas viviendas en lugar de mi Padre, voy a prepararles un lugar. Implica que entonces va a haber un evento donde vamos a estar un tiempo allá, donde los hijos de Dios van a estar un tiempo allá, en la morada del Padre, juntamente con Jesucristo. Y después de ese tiempo, entonces vendrá la venida o la famosa segunda venida de Jesucristo a la tierra. ¿Por qué el arrebatamiento no es una segunda venida exactamente? Bueno, sí es una venida, pero no exactamente una segunda venida a la tierra. Porque le veremos a Él en las nubes. Dice que la palabra de Dios en primera Tesalonicenses que seremos arrebatados. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que quedemos seremos tomados o arrebatados juntamente con ellos para ver al Señor o encontrar al Señor en las nubes. El Señor no viene a la tierra, sino que lo veremos en las nubes. Las nubes podría ser el tercer cielo incluso, nubes del tercer cielo, nubes del segundo cielo o nubes del primer cielo. Así que le veremos a Él en algún lugar en los cielos, no en la tierra exactamente. Ahora, sin embargo, Jesús habla de este evento, lo expresa como una venida de Él. Porque Él va a salir de alguna manera del trono de Dios, va a salir de su trono y va a recorrer una distancia determinada y donde estará el encuentro entre los hijos del Señor y su persona. Ok, Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, esta es una promesa a la iglesia de Filadelfia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Creemos que los que somos arrebatados con el Señor pertenecemos a ese tipo de iglesia. Estudiemos bien, o estudien ustedes bien cómo se comporta esta iglesia de Filadelfia, aunque no es la última iglesia de las 7 iglesias, es la penúltima, la iglesia número 5, de 6. La iglesia número 7, la que continúa, sería la iglesia de la Odisea, de la cual no queremos ser participantes nosotros. Es la iglesia que se dice estar rica, que no necesita de Dios, pero es una iglesia pobre y desnuda y requiere colirio porque no puede ver. Esa iglesia será desechada y es la iglesia apóstata que se quedará en la gran tribulación. Romanos capítulo 5 del 8 al 11 dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo. ¿Va? Qué tremendo, hermanos. Vuelvo a repetir en el versículo 9. Mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Existe un tiempo de prueba, un tiempo de ira, un tiempo de tribulación que ya está especificado, está señalado por Dios, y es el tiempo y el evento que se nos viene muy próximo para todos los cristianos a nivel de todo el planeta. Entendemos que hay personas, hay cristianos que no creen en el arrebatamiento, mas sin embargo todos los hechos dicen y proclaman que esta interpretación es fidedigna, y lo veremos conforme avancen los tiempos, porque todo irá empeorando de una u otra manera. Pero recordemos que el Señor nos ha dicho que hay una cosecha que recoger antes de ese evento del arrebatamiento. Primera Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Versículo 10 de Primera Tesalonicenses capítulo 1. Disculpe que repita, pero es importante que todos estemos escuchando bien. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Creo que está muy claro. Creo que está muy claro que estos eventos no se deben a la toma y a la destrucción de Jerusalén en el primer siglo. Creo que está claro aquí en la palabra de Dios que estamos hablando de un evento a nivel mundial de todo el planeta Tierra. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Quiero que vaya ahí a Primera Tesalonicenses capítulo 5, por favor. Y leamos del 1 al 11. Del 1 al 11. Dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Bueno, ya no serían los dolores de parto, en este caso serían los dolores de principio de dolores, sino los dolores ya finales del parto, aproximadamente. De cuando digan paz y seguridad. Entonces, esto me recuerda a Apocalipsis capítulo 6, al primer jinete del Apocalipsis, que es un caballo blanco, que manifiesta al anticristo haciendo un contrato de paz con Israel por 3 años y medio. Un contrato de paz, el cual ese contrato, ese pacto se va a romper. Ese pacto se va a denigrar ya cuando el anticristo manifieste quién es realmente, qué es lo que está detrás de su filosofía, de su doctrina. Repito otra vez: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Aquí hace una separación. Fíjese bien que aquí está dando a entender que la iglesia no va a pasar por ahí. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Es decir, no deberíamos de estar acá. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, si ese día llega y nos sorprende a nosotros, significa que entonces, ¿qué significa que nos sorprende? Que nos toma ese día, que estemos en ese día. Porque siempre ese día llegará para el que se quede o para el que esté aquí en la tierra, y será sorprendido, tomado por ese día o por ese
y cuando hablamos de día podríamos estar hablando por el inicio de la tribulación o por la época completa de la tribulación. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, versículo 4, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Está hablando claramente de que entonces no debemos de estar en esa época. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Ese es el llamado que Dios está haciendo en este momento para Iglesia Misión Alcance Global. Dios le está diciendo, Iglesia Misión Alcance Global, a todos los miembros de esta iglesia y a toda persona que me esté escuchando, pero específicamente a las personas de las cuales yo soy responsable como pastor, les está diciendo que no duerman, hermanos, no duerman como los demás. Es palabra del Señor para usted. No duerma como los demás. Dígale que está a la par. No duerma como los demás. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces velemos y seamos sobrios. Versículo 8. Pero nosotros que somos del día, vuelve a repetirlo, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y del amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, versículo 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, esta salvación que está acá no está hablando de la salvación del alma, sino que está hablando de salvación de ese momento, del momento de la ira de Dios. Y el momento de la ira de Dios, mi amado, no es el último día de la gran tribulación, haber pasado por toda la época. Es claro, es simple, es sencillo, pero muchos no quieren entenderlo. Y hay uno que está interesado en que no se entienda, que es nuestro enemigo, nuestro adversario. Versículo 10. Quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Es decir, si vamos a velar, vamos a ser salvos de este momento. Pero si dormimos, nos quedaremos, a sufrir todos los eventos de la tribulación. Pero siempre vamos a vivir juntamente con Él. Si es que somos hijos genuinos, si es que cumplimos los requisitos de la salvación para ser salvos. Recuerde que hemos hablado en las explicaciones pasadas de que para ser salvos hay que cumplir los requisitos de la salvación. Vuelvo a repetir otra vez, disculpen, pero repito nuevamente desde el versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Así que anímese, hermano, anímese. Estamos en los últimos momentos, en los últimos tiempos, y es emocionante participar en este momento de lo que el Señor quiere que hagamos y para que estemos listos todos y estemos velando. Quiero en este momento darle a usted los 3 pilares, de los cuales ya he mencionado, los 3 pilares de la preparación para recibir al Señor. Los 3 pilares. Hay 3 pilares que usted debe de entender para recibir y estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo en el próximo evento del arrebatamiento. 1. Caminar alineados a la voluntad de Dios. 1. Caminar alineados a la voluntad de Dios. Recuerde la palabra que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Recuerda eso?
Entonces tiene que usted caminar alineado a la voluntad de Dios. Y cuando decimos caminar alineados a la voluntad de Dios, no estamos hablando simplemente de asistir a la iglesia. No estamos hablando simplemente de orar, simplemente leer la Biblia, sino que estamos hablando de la voluntad específica de Dios para usted en estos últimos días. ¿Qué es lo que el Señor está diciéndole a la iglesia donde usted pertenece? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo al pastor? ¿Qué es lo que el Señor le está diciendo a su corazón, a su espíritu? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? ¿Cuál es su llamado? ¿Qué es lo que el Señor le ha venido diciendo por tanto tiempo que tiene que hacer? Y es hora que lo haga. Recuerde usted los trabajadores de la viña. Recuerde usted a los que se les dio los talentos, las parábolas. Recuerde usted a aquellos a quien se le quitó la viña, a los israelitas, y se le dio la viña a los otros, a nosotros. Recuerdo los empleados que recibieron un salario en la mañana, empezaron a trabajar en la primera hora del día, otros a mediodía, otros en la tarde y otros al final de la tarde. Bueno, los que vienen a ser salvos en los próximos días son los salvos de la última hora. De la última hora del día. Y a usted y a mí nos toca recoger la cosecha. Caminar alineados conforme a la voluntad del Padre. Juan capítulo 10 es un reflejo de lo que el Señor quiere para con nosotros. Y prácticamente ahí lo que dice que el Señor es la vid y nosotros somos los pámpanos y queremos llevar mucho fruto. Y que en esto es glorificado nuestro Padre que está en los cielos, en que llevemos mucho fruto. Está hablando de una voluntad del Padre alineada a una cosecha. Dios está interesado en la cosecha. Dios es el Señor de la viña y Él va a venir a preguntar qué hemos hecho con la viña que nos ha encomendado, con el trabajo que nos ha encomendado hacer. En este sentido, mis hermanos, yo como pastor, yo ya tengo claro cuál es el trabajo que tenemos que hacer. No en su totalidad, pero estos días también nos han ayudado para que el Señor nos hable, nos oriente acerca de, en forma específica, qué es lo que Iglesia, Misión, Alcance Global tiene que hacer para cumplir esa labor. Y yo estoy muy contento, estoy muy a gusto, muy agradecido con el Padre, muy agradecido con nuestro Señor Jesucristo, muy agradecido con el Espíritu Santo que nos ha traído a nosotros esta revelación. Si estamos alineados a la voluntad del Padre, entonces es del interés del Padre proteger a los suyos. Es del interés del Padre que una pandemia no le afecte. Es del interés del Padre guardarlo en este momento para que usted cumpla su llamado. Porque estaríamos entonces conectados en el negocio de nuestro Padre y no desconectados. Es triste escuchar noticias de tantos pastores que hoy están ya muriendo a través de la pandemia, he escuchado muchos pastores de Estados Unidos que han muerto, y he escuchado también pastores aquí muy cerca en Nicaragua que están muriendo. En esta semana me di cuenta de 3 pastores muy famosos allá de que murieron. Pues tenemos que orar por esto. Como iglesia, tenemos que orar por nuestros hermanos. Claro que sí. Pero si nosotros no estamos conectados a la voluntad de Dios, no estamos conectados al negocio de Dios, no a nuestro propio negocio, no a nuestra propia voluntad como cristianos, no a que nos inventemos nosotros nuestra tarea y nuestra labor, no a que nosotros mismos nos hagamos el llamado, sino a escuchar la voz de Dios de cuál es el llamado de Dios en estos últimos días para usted y para mí y qué es lo que tenemos que hacer. Iglesia Misión Alcance Global tiene un llamado específico de Dios en estos tiempos. Y yo se los estaré recordando y les estaré dando a ustedes la visión, les estaré dando a ustedes la estrategia, les estaré dando oportunamente las acciones de qué es exactamente lo que tenemos que hacer para cumplir ese llamado. Sabemos que ese llamado está juntamente ligado a una guerra que vamos a pelear, que vamos a luchar. Vamos a desplazar al mundo de la oscuridad, vamos a desplazar al mundo espiritual y vamos a entrar en el terreno no del enemigo, sino en el terreno que le corresponde a Dios, donde que el enemigo ha usurpado. No, hermano, nosotros no estamos entrando en terreno ajeno.
Estamos entrando a terreno que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo y vamos a ir a reclamar lo que le pertenece a nuestro Padre eterno. Y vamos a cumplirle al Señor. Estamos caminando conforme a la voluntad del Padre y por eso hay una protección especial para usted y para mí. El hecho que estemos protegidos tampoco significa que vamos a tentar nosotros a Dios, ni vamos a tentar al diablo haciendo descuidos. Significa que seremos cuidadosos, pero también que estaremos con fe y seguridad de que lo que estamos haciendo es parte de lo que Dios quiere y a Dios le interesa guardar a los suyos. Ahora, los que puedan ser del Señor, pero no están en el negocio del Padre, tal vez estuvieron en el negocio del Padre, pues se verán entonces con Dios y Dios les pedirá las cuentas y allí cada uno verá cómo va a salir, si va a salir bien o va a salir debiendo. El Señor, que es justo, sabrá hacer justicia. Así que los tres pilares de la preparación para recibir al Señor es: uno, caminar alineados a la voluntad del Padre. Romanos 8:28 dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, hemos sido llamados conforme a un propósito que Dios tiene para usted y para mí, y estamos cumpliendo ese llamado. Es la expresión del amor que nosotros le tenemos a nuestro Padre. Y todas las cosas nos ayudan a bien. En el original dice que las cosas son torcidas para que, aún las malas, para que al ser torcidas sea en nuestro beneficio. El segundo pilar para la preparación para recibir al Señor es velar en todo momento. Eso lo hemos escuchado ya varias veces en las predicaciones pasadas. Velar en todo momento. Marcos capítulo 13, versículo 33 dice: mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. El segundo pilar entonces es velar en todo momento. Debemos conocer el tiempo de Dios. ¿Por qué dice que velar? Porque solamente velando, observando, escuchando, estando atento a lo que está ocurriendo, podemos reconocer y entender en qué tiempo estamos y actuar en conformidad al tiempo en el cual estamos. Y hemos entendido y sabemos que a partir del 2020, de este año, se inició una nueva etapa a nivel global, a nivel mundial y a nivel también de la iglesia. Y el Señor ya está acelerando su regreso, su venida. Todo estará siendo acelerado, mi hermano. Hay otro evento más o varios eventos más que todavía nos toca vivir como iglesia antes del arrebatamiento. Y cuando digo eventos más que nos toca vivir como iglesia, estoy hablando de pruebas. Porque sí, vamos a ser salvos de la ira de Dios en el momento de la gran prueba para el planeta Tierra, que es la tribulación. Pero mientras tanto todavía estamos en pruebas, en principios de dolores. Y la iglesia está pasando por esos principios de dolores. No significa que no estemos en pruebas. Sufrimos, nos levantamos, nos deslizamos, volvemos a levantarnos, peleamos, guerreamos, algunas cosas perdemos en algo, otras cosas las recuperamos, otras cosas no las recuperamos, volvemos a levantarnos, perseveramos, seguimos, insistimos y estamos firmes y estamos en guerra, estamos en pelea, estamos delante del ejército que Dios quiere que estemos, porque Dios está levantando este ejército para la última cosecha. Jesús le reclamó esto, ¿no? A su época, le reclamó el no conocer los tiempos en los cuales estaban, porque era el tiempo de la venida del Mesías, el tiempo de la venida de Jesucristo, y se lo reclamó a Jerusalén como ciudad, y se lo reclamó también a los religiosos de su época, porque debiendo haber conocido los tiempos, si veían, podían ver los cielos y sabían que venía lluvia, y cómo fue que no pudieron reconocer el tiempo en el cual estaban, y les llamó hipócritas por no saber reconocer esos tiempos. Por eso es importante estar velando y orando. Reconozca usted los tiempos y actúe en conformidad con ese tiempo. Y sabemos muy bien en qué tiempo estamos, pero tenemos que velar para actuar en conformidad con ese tiempo y con responsabilidad.
El tercer pilar es la base imprescindible de la adoración. La base de nuestro cristianismo, aunque doctrinalmente es Jesucristo en la cruz del Calvario como cristianos, nuestra base en nuestra vida, en nuestra vivencia, se basa en una relación de un conocimiento de la persona del Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, a través de la adoración. La adoración nos sintoniza con el Padre, nos sintoniza con el Espíritu de Dios, nos sintoniza con el Espíritu Santo, y es el aceite que la lámpara necesita para estar despierto. No es posible de otra manera, no es posible por el logo, no es posible por el conocimiento, no es posible por simplemente saber sin tener relación con Dios. Se van aquellos que le conocen o aquellos que son conocidos por Dios. Recuerden, aquellos que le decían, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, Señor, en tu nombre sanamos a muchos enfermos, no a pocos, sino a muchos. No os conozco, hacedores de maldad. ¿Y por qué hacedores de maldad? Porque vivían desconectados de la presencia del Padre. Entonces el tercer pilar para estar preparados para recibir al Señor es la adoración. Mateo capítulo 15, versículo 8, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Juan capítulo 12, versículo 26, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces, son tres pilares que Iglesia, Misión Alcance Global, tiene que estar desarrollando, no mañana, sino hoy. Tres pilares, los vuelvo a mencionar. Uno, el primer pilar, caminar alineados a la voluntad específica de Dios en forma personal y a nivel de comunidad como iglesia. Dos, velar en todo momento. Creo que he explicado lo que significa. Repase el mensaje y para que lo escuche otra vez, anote, tome nota de lo que he estado hablando y medítelo para que sea parte de usted, de su espíritu, de su corazón, de su alma, de sus pensamientos. Y el tercer pilar es el desarrollo de una adoración íntima con Dios. El desarrollo de una adoración íntima con Dios 24/7. Ya lo hemos hablado, que tiene que ser una adoración 24/7. Vea usted entonces que todos los mensajes anteriores que hemos venido desarrollando concluyen por fin en este punto de estar preparados para el próximo gran evento que vamos a tener, que es la venida del Señor, pero en el arrebatamiento. No la segunda venida a la tierra, sino la venida del Señor en los cielos, donde nosotros nos vamos a encontrar con Él. ¿Estás tú preparado, mi hermano? Esa es la pregunta con la cual iniciamos este mensaje. Si el Señor viniera hoy, en este momento, un momento que tal vez usted no lo piensa, ¿está usted listo para irse con Él? ¿Por qué no está listo? ¿Se está santificando? La palabra de Dios dice, sin santidad nadie verá al Señor. Es parte de velar, es parte de estar preparándose. Entendemos entonces que es muy importante que todos pongamos de nuestra parte para estar preparados y avanzar juntos como iglesia, como un solo ejército, en el objetivo, en la visión que Dios quiere que alcancemos y que logremos en estos próximos días, meses. No sé, hermanos. No sé si son meses o casi un año. No sé. Pero sé que muy pronto nos pondremos a trabajar todos. Y yo personalmente, en las reuniones próximas que estaré teniendo con muchos de ustedes, les explicaré ya con más detalle
lo que el Señor nos ha venido diciendo sobre inclusive los próximos eventos apocalípticos que se nos vienen en este planeta Tierra a nivel global, que impactará a nuestro país. Impactará a nuestro país. Sabemos que en la parte económica, primeramente, pero no solamente Costa Rica, sino todos los países de este planeta también serán impactados económicamente. Y no solamente se debe al asunto de la pandemia, que ha hecho que la economía pues mengue en todo lugar, sino que se deberá a un evento mundial que va a ocurrir muy pronto, muy pronto. No estoy preparado para decirlo en este momento, no estoy preparado para decirlo en este instante, pero a su momento pues se los estaré compartiendo. Así que hago un llamado de atención a todo miembro de nuestra iglesia para que ninguno se pierda, para que ninguno se pierda. Satanás, parte de su estrategia en este momento es doblar a todo cristiano para que no lo logre. Tiene que hacerlo desde ahora. El tiempo de hoy es un tiempo interesante, el tiempo en este instante. Algunos están retornando a la iglesia y otros están yendo y abortando de la iglesia. Este es el tiempo que estamos viviendo. Los que están abortando, por la razón que sea, siempre van a presentar sus propias excusas. Algunos lo están haciendo por su inclinación sexual, como lo hemos visto en noticias a nivel mundial. Algunos lo están haciendo por preferencias sexuales, algunos lo están haciendo por otras razones aparentemente aprobadas, pero no están aprobadas por Dios. Por ejemplo, no tienen tiempo por su trabajo. No sé qué otra razón pudiera haber. Intereses, otro tipo de intereses, los que sean. Pero tal vez la razón más astuta, que es la más engañosa, es mi trabajo no me da tiempo. No tengo tiempo para servirle al Señor porque no tengo espacio, porque mi trabajo no me da ese espacio. Qué difícil. Comience a orar usted. Si usted se encuentra en esa situación, comience usted a orar. Órele al Señor, porque usted tiene que participar de esto si quiere irse con el Señor. Tiene que participar de la última hora de labor. Recuerde que el Señor les va a pagar a todos un denario. Los que entraron a las 6 de la mañana recibirán el mismo salario, así como los que entraron a mediodía, así como los que entraron a mitad de la tarde y así como los que entran a las 5 de la tarde, que solamente trabajarán una hora. Entonces usted no lo ha hecho, usted es un trabajador de la última hora. Y puede ser que muchos de nuestra iglesia sean trabajadores de la última hora. Y aún los que vienen, que vamos a ganar, que el Señor va a ganar, también sean trabajadores de la última hora. Pero todos tendrán que trabajar, todos tendremos que trabajar si queremos recibir ese denario. Ahora, es un pago en la parábola, pero entendamos, hermanos, que no es un pago. El Señor no nos está pagando por servirnos con el arrebatamiento. Pudiera ser, lo podríamos ver así, porque ya sea que nos quedemos, bueno, si somos hijos de Dios de verdad, pues entonces nos quedaremos en la tribulación y pues sufriremos todo lo que tengamos que sufrir en la tribulación, hasta la muerte. Pero el tiempo de gracia se habrá acabado. Mientras tanto, ahorita hay tiempo de gracia. Tiempo de gracia significa que no vas a tener que sufrir demasiado, aunque sí, todavía nos falta sufrir un poco, pero no vamos a sufrir demasiado comparado con pues la ira que de Dios va a desatar durante esos 7 años de tribulación. Muy bien, hermanos, espero que la palabra de Dios le haya servido a su corazón, que el Señor le esté llamando la atención y le esté redarguyendo a usted para que usted se ponga al día con Él. Estemos listos. Somos una iglesia que tiene claro cuál es el rumbo y espero que los mensajes próximos vayamos esbozando, explicando y poniendo en detalle cada una de las cosas que en este momento yo no les puedo decir, no es el momento, pero se las diré de una forma más clara, más estructurada, para que todos la podamos asimilar. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Bendiciones, Señor, para usted.